Buenas noches, doctor. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muy bien. En honor al tiempo, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Muy buenas noches a los apreciados docentes que nos acompañan hoy. Buenas noches a los cursantes y a los que están conectados a través de las distintas plataformas de transmisión, tanto las de la Universidad Católica como las de la Corte, en este caso TV Justicia. Bienvenidos entonces a los que se están conectando también. Y esta jornada académica educativa está organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción a través de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad. Analizar el impacto que está generando la tecnología en la sociedad es uno de los objetivos del módulo Información en la Era Digital, que está concluyendo oficialmente hoy con este evento. Habiendo repasado la historia a través de los cambios de la tecnología desde la época de la utilización del papiro, pasando por la imprenta de Gutenberg y llegando hasta Internet, nos habíamos enfocado en nuestro módulo finalmente en el uso de herramientas digitales que están cambiando el entorno en el que vivimos. Hemos visto cómo en las sociedades el uso de la tecnología, de la información y la comunicación permiten hoy conectar en tiempo real y a nivel planetario a los individuos. Por lo que nos cuestionamos al mismo tiempo, en algún momento de las clases, la capacidad de los poderes públicos para adaptarse al cambio y ofrecer soluciones a los nuevos desafíos. Y hoy precisamente queremos analizar cómo está cambiando el país con la implementación de la tecnología desde la perspectiva de uno de los poderes del Estado, que es quizá el que enfrenta uno de los mayores retos derivados de la crisis, tanto social como económica que vive el país, crisis agravada obviamente por la pandemia del coronavirus. Pero creemos nosotros, según lo que vemos, que al ser un área, me refiero al Poder Judicial, al ser un área en que la información circula para adentro y para afuera con creciente complejidad, la justicia precisamente es la que puede sufrir un importante salto positivo con este proceso tecnológico ya puesto en marcha hace unos años y obviamente me refiero a la implementación del expediente judicial electrónico, por ejemplo, entre otros cambios que se están implementando tanto en la tecnología como en materia organizativa. El año pasado, en el año 2020, justamente le cupo desempeñarse como presidente de la máxima instancia judicial en un momento, en un año crucial, como saben ustedes, por el inicio de la pandemia. Y para darle la palabra al doctor Martínez Simón, solo quisiera recordar lo que en clase también manifestábamos cuando leíamos la trilogía La Era de la Información, escrita por Manuel Castel. Estos pensadores hablaban de la implementación de la tecnología, eran visionarios, pero Castel, cuando a finales de los 90 escribió estos 3 tomos de la Era de la Información, hablar de la necesidad de una justicia tecnológicamente avanzada en ese momento quizá era impensable. Hoy es una necesidad convertida en realidad. Y les dejo en compañía entonces del doctor Alberto Martínez Simón con la disertación sobre el uso de la tecnología en el Poder Judicial y el impacto que está generando dentro de ese poder del Estado. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Luis Jiménez, director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Realmente un gusto, un placer enorme para mí que me hayan invitado esta noche a hablar durante el transcurso de la próxima hora de un tema que realmente nos apasiona y mucho, cuál es el que habías anunciado, el uso de la tecnología en el ámbito del Poder Judicial paraguayo.
Nosotros tenemos en el transcurso de toda la historia de nuestro país, arrancando ya desde la época de la colonia, un sistema de litigación que siempre se basó en el mismo modelo. A pesar del paso del tiempo, teníamos siempre el mismo formato, que era un formato obviamente asentado en papel y eminentemente escriturario y con tinta. Es decir, nosotros teníamos todas las actuaciones, como dije, de la época de la colonia hasta ahora, hasta época reciente, la única posibilidad de tener expedientes en formato papel. Y esto es muy entendible, porque la tecnología no nos permitía otra forma de manifestar las ideas que no sea en el formato papel y a través, como dije, de tinta. Un pequeño avance, un paso cualitativo en el desarrollo de la tecnología dentro de los procesos fue la incorporación del ordenador, de la computadora, de las PCs, y más últimamente de los escáneres, de las fórmulas o de las formas de comunicación por vía de Internet. Pero no teníamos puntualmente hasta este momento la posibilidad cierta de tener un formato distinto al que veníamos desarrollando en los 200 años de historia independiente de nuestro país y más, y en toda la época de la colonia previa. Recordando, incluso hay documentos en los archivos al respecto, que se copiaban a mano con plumas y con tintas, y posteriormente con máquinas de escribir, y posteriormente con procesadores de texto, con ordenadores. Básicamente las audiencias, los documentos, los escritos, las resoluciones. Y eso tenía, por supuesto, un asiento específico que no podía ser, repito, de otra manera, porque era la tecnología que teníamos hasta ese momento. Incluso las normas, las leyes que se fueron dictando en el transcurso de todo ese tiempo, hacía una referencia evidente, una referencia inequívoca y absolutamente entendible a esos formatos asentados en papel. Así teníamos, por ejemplo, y tenemos hasta hoy disposiciones en nuestro Código Procesal Civil que nos dice qué tipo de tinta se tiene que usar, de qué color, cuántos o cómo se tienen que acompañar las copias de documentos y de presentaciones para correr los traslados, la existencia o no de duplicados en la presentación de los escritos, las copias para traslado que tienen que ser presentadas al mismo tiempo que ciertos escritos, como los escritos de fundamentación de agravios y otros escritos similares. Es decir, todo el entorno normativo iba girando evidentemente alrededor de estos formatos evidentes, de asientos evidentes en formato papel, porque era la única manera de expresarnos que teníamos en lo que se refería a un legajo judicial, a un expediente judicial. Entonces, si intentáramos, por ejemplo, hacer una descripción de lo que era históricamente un expediente, podríamos decir que un expediente judicial era un legajo, un conjunto de actuaciones o piezas escritas, obviamente en formato papel, en el cual se registraban los distintos actos procesales realizados en un juicio. Este legajo era ordenado y llevado cronológicamente. Este legajo era enumerado en cada una de sus páginas o fojas, como le llamamos en el Poder Judicial. Este legajo o expediente tenía una carátula destinada a la identificación del proceso, de modo tal a que no hiciera falta abrir el expediente, cual fuera un libro para interiorizarse de quiénes eran las partes. Entonces la carátula, como tal cual sucede en la carátula de los libros, uno podía saber quiénes eran las partes, cuál era el objeto del juicio, cuál era el juzgado competente, cuál era la secretaría donde radicaba el proceso, cuál era el año de inicio del juicio, cuáles eran los folios y los números de registración administrativa de ese proceso. Y luego de la carátula, obviamente, se compilaban, se ordenaban las distintas actuaciones del proceso, repito, en forma cronológica y en forma secuencial. El objeto de todo el proceso era el dictado de la sentencia, obviamente, que ponga fin y declare el mejor derecho de las partes, y eso también se llevaba de una manera escrita. Y así fuimos avanzando en la historia y llegamos a juntar, no me animo a decir cuántas
miles de toneladas o cuántos miles de metros cúbicos de papeles, de papelería que instrumentaban nuestros procesos desde, repito, la época de la colonia hasta el día de hoy. Hoy incluso tenemos todo un proceso de rearchivamiento de nuestras causas ya finiquitadas, ahora que está entrando el expediente electrónico al cual voy a hacer referencia dentro de un momento. Y nos genera todo un problema de guarda, de custodia, unos costos muy importantes de guardia y custodia de estos instrumentos que obviamente no pueden ser destruidos porque no son meros instrumentos administrativos, sino que son instrumentos públicos que sostienen o que sustentan procesos judiciales y que hasta tanto no tengamos una autorización expresa no podemos destruirlos y tenemos que acumularlos, y eso insume no solamente una cantidad de espacio, una inversión de tiempo para el cuidado, sino una cantidad importante de dinero. Avanzando la tecnología, tenemos nosotros la incorporación no solamente del expediente electrónico, sino este maravilloso mundo casi mágico para nosotros que no entendemos mucho de informática, del Internet. O sea, Internet vino realmente a revolucionar todo lo que sea comunicaciones, todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea acceso a la información. Hoy día con un teléfono smart uno prácticamente tiene bibliotecas enteras a su disposición y es una fuente inagotable de conocimiento. Y teniendo este cambio tecnológico muy importante, es que se produce realmente una verdadera revolución y la posibilidad real de hacer un cambio muy importante en la forma en que nosotros litigamos, en la forma en que conducimos los juicios. Me permito una breve disquisición. En la historia de la humanidad hubo momentos, Carl Sagan refiere muy claramente a ellos, hubo momentos en que la evolución de la humanidad observaba un ritmo y se produjo en un instante un cambio cualitativo por la aparición de un descubrimiento que hizo la humanidad o por un invento que hizo la humanidad, y a partir de ese momento el crecimiento de conocimientos es exponencial, va creciendo mucho más rápido. Uno de los grandes disparadores del mundo moderno se dio en la época de la revolución industrial, con el dominio que hizo el hombre de ciertas tecnologías que antes no las tenía, evidentemente, o de ciertas fuerzas en la naturaleza que antes no podía dominar, como la fuerza del vapor, como la fuerza de la electricidad, como las máquinas que empezaron a mover ferrocarriles, barcos, industrias. Se produce un cambio exponencial, aparece toda una nueva situación fáctica que necesitó ser regulada y que el hombre, el ser humano del siglo XIX, pasó a regular y creó una serie de institutos jurídicos a los cuales no nos vamos a referir por una cuestión de tiempo. Otro cambio muy importante se dio con la tecnología del siglo XX y del siglo XXI, la aparición de la informática, la aparición de Internet. Esto realmente nos pone en un cambio que ya es difícil medir si se dan las transformaciones grandes en nuestro mundo en semanas o en meses o en días, porque podemos recordar cómo era la vida hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años, hace 40 años, y nos vamos a dar cuenta que la vida era absolutamente distinta, la forma en que se comunicaban las personas era absolutamente distinta, la inmediatez en la información era absolutamente diferente. El hecho de que tengamos un smartphone en nuestras manos hoy día nos permite enterarnos de noticias que mañana ya van a ser noticias viejas. Entonces incluso la mecánica de la comunicación fue cambiando, conceptos como la primicia, como la novedad, como aquello que es materia normalmente del trabajo de los periodistas, hoy día se está actualizando. Hay hasta un verdadero desplazamiento de los medios tradicionales de comunicación, de los medios tradicionales de prensa, hacia unos medios distintos, diferentes. Las redes sociales son hoy día la gran fuente de información de las personas. La información tiene que ser corta, tiene que ser precisa, tiene que ser hecha, como se suele decir en la cultura, de los 140 caracteres de un tweet, y la gente se entera de eso y con eso se queda. Este cambio en la tecnología produjo realmente una innovación, una variable muy importante en nuestro sistema de trabajo, y a partir de esta tecnología novedosa es que nosotros, a nivel mundial, los seres humanos,
pudimos también, a similitud de lo que pasó en la Revolución Industrial, implementar un cambio normativo. Un cambio normativo para regular una situación que antes no existía. Es decir, antes no teníamos mensajes de datos, no teníamos firmas electrónicas, no teníamos firmas digitales, no teníamos la posibilidad de elaborar un expediente distinto a aquel expediente en formato papel del cual había hablado y que nos viene de la época de la colonia y que está incluso hasta hoy día presente. Porque sencillamente no teníamos la posibilidad de regular esto porque no existía. Hoy día existe esta posibilidad y, por supuesto, el derecho que siempre va a la saga, que siempre va un poco detrás de los cambios de la tecnología, de los avances científicos, de los cambios del conocimiento, pasa a regular la situación nueva, la situación novedosa, y se genera todo un marco normativo adecuado, apropiado a esta nueva realidad. Así que en el año 2010 promulgamos la Ley 4017, que le dio una validez jurídica a la firma electrónica, a la firma digital, al expediente electrónico y a los mensajes de datos. Esta ley 4017 tenía una serie de puntos que habían que ser ajustados, reformados. De hecho, conformamos parte de la comisión de modificación, de reforma, de ajuste de la ley 4017. Conformamos hablo en plural porque el Poder Judicial participó y la Corte en aquel entonces, yo no era ministro, no era juez de primera instancia, me había designado como parte integrante en representación de la Corte de la comisión de estudio, de análisis de la propuesta de reforma de esta ley 4017. Y esa ley 4017 fue modificada por otra ley 2 años posterior, la ley 4610 del año 2012, que vino a introducir una serie de modificaciones en la normativa de la ley 4017. Una de esas modificaciones interesantes nos viene dado en el artículo 21 de la ley nueva, de la ley 4610, donde nos dice cuáles son las exclusiones. O sea, ¿qué no podemos hacer en formatos electrónicos? Y así nos refiere a las disposiciones de última voluntad, es decir, los testamentos, a los actos jurídicos propios de familia, tampoco pueden ser susceptibles de ser realizados en forma electrónica, y tampoco pueden ser realizados por medios electrónicos los actos que deban ser instrumentados en ciertos formatos específicos incompatibles con la firma digital, como los que requieran, por ejemplo, la escritura pública, y aquellos en los cuales las partes hayan determinado por acuerdo de voluntades que van a ser realizados en formato papel. Si estas son exclusiones específicas que tengan que ser realizadas puntualmente en formato papel todavía con la firma holográfica. O sea, todo lo que tenga que ver con el trámite registral de actos jurídicos que tengan que ser escritos, y para los que son abogados, me remito al artículo 700 del Código Civil, en donde nos da la lista de todos los contratos que tengan que ser hechos en escritura pública, van a tener que seguir haciendo o ser hechos todavía en formatos papeles con firmas hológrafas y registradas en los registros públicos correspondientes. La ley 4017 tiene también una serie de definiciones en el artículo segundo. Por ejemplo, nos aclara qué es la firma electrónica, nos aclara qué es la firma digital, nos aclara qué es un mensaje de datos. Nosotros puntualmente en el Poder Judicial tenemos firmas digitales para jueces y actuarios, porque la ley nos exige en otro apartado que tengamos firma digital para la elaboración de documentos públicos emanados de la autoridad pública, entre ellos las sentencias judiciales. Sin embargo, los abogados tienen firma electrónica, que como ustedes saben se parece mucho a la firma digital, nada más que la firma digital está certificada por un prestador externo acreditado y la firma electrónica, ese prestador externo acreditado no participa, y quien administra y certifica la firma electrónica es la propia Corte Suprema de Justicia, y los abogados tienen firma electrónica para firmar sus documentos, para firmar sus presentaciones, y los jueces, como dije, tienen firmas digitales. Y el mensaje de datos, que es una de las definiciones más útiles que tenemos en el artículo segundo, es toda información, dice la ley, que se genere, que se envíe, que se reciba, que se archive, que se comunique por medios electrónicos, por medios ópticos o por cualquier medio similar a estos,
que como pudieran ser, entre otros, por ejemplo, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el telex, el telefax, inclusive siendo esta enunciación, dice la ley, meramente enunciativa. Cuando tenemos el gran choque de la nueva idea del expediente electrónico con respecto a los formatos tradicionales, surgía la duda, ¿cuál es la validez de estos asientos digitales? ¿Cuál es la validez de esta firma digital? Y para ello, la ley 4017 trae una previsión normativa en el artículo 7 que realmente viene a explicar, a solucionar este problema, esta duda que se generan los usuarios. ¿Cómo yo sé que esta firma digital vale lo mismo que una firma hológrafa? ¿Cómo yo sé que este asiento digital vale lo mismo que los asientos en formato papel? Y al respecto, el artículo 7 nos dice que la información que se presente en forma de mensaje de datos, que está definido en el artículo 2, gozará, dice la ley, de fuerza probatoria siempre y cuando tenga una firma digital válida. Y los actos y contratos suscritos también por medios de firmas digitales serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los actos celebrados por escrito y en soporte papel. Esto se conoce como el principio de equivalencia, es decir, lo que hace la ley es le da la misma fuerza probatoria, el mismo valor jurídico a los formatos en papel que a los formatos electrónicos. Y refuerza esto en otro artículo, el artículo 20 de la misma ley 4017, cuando nos dice puntualmente que cuando se requiera de una firma hológrafa, de una firma manuscrita, esa exigencia será satisfecha por una firma digital. Es decir, le da el mismo valor, la misma equivalencia a una firma hecha en tinta sobre un papel que a la firma digital. Cuando sale la ley 4017, se había definido qué era expediente electrónico. Y la ley 4017 decía básicamente que el expediente electrónico era una serie ordenada de documentos públicos registrados de manera informática, y decía tendientes a la formación de la voluntad administrativa. Y acá nos surgió a nosotros, en la Corte, en el Poder Judicial, una duda si esa voluntad administrativa podía ser asimilada o no al acto del juez, al acto de dictar sentencia. Tuvimos ciertas dudas al respecto. Entonces, aprovechando que se iba a modificar la ley 4017, pedimos que el artículo 37, que define puntualmente lo que es el expediente electrónico, incluya expresamente el término judicial. Y quedó el artículo 37 de la ley 4610, la ley modificatoria, diciendo básicamente que el expediente electrónico es la serie de documentos públicos o privados que son emitidos, transmitidos, almacenados, registrados en forma informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa. Y en ese punto cerramos el círculo y protegimos todo el proyecto que íbamos a lanzar después con respecto al expediente electrónico, para no tener que entrar a discutir finalmente si la ley 4017 y la ley 4610 eran o no aplicables a los expedientes judiciales. Y ampliamos un párrafo que me parece sumamente importante, donde dice que en la tramitación de los expedientes judiciales podrá usarse el mecanismo electrónico, la firma digital y la notificación electrónica en forma parcial o total, con la misma validez jurídica y probatoria que la del expediente tradicional. Y con esto cerramos toda discusión, porque la ley hace una referencia expresa e inequívoca al tema de la notificación, que para el ámbito del Poder Judicial es sumamente sensible, es sumamente preocupante. Yo trabajé 10 años en la profesión antes de ser juez y recuerdo perfectamente, y
durante todo el tiempo que llevo de juez, me convenzo perfectamente de la tremenda importancia que tienen las notificaciones para los abogados, porque a partir de esas notificaciones empiezan a correr los plazos procesales y a partir de esas notificaciones también empiezan a computarse los términos para los distintos tipos de actuaciones, para las distintas etapas. Por lo tanto, es tremendamente importante para las partes saber exactamente cuándo se les notifica y si esa firma electrónica es o no es válida. La ley 4.610, la modificatoria de la 4.017, en su artículo 37, expresamente prevé la notificación electrónica que puede ser utilizada en forma total o parcial en un expediente judicial. Por lo tanto, a partir de ahí quedamos mucho más tranquilos con los ajustes que hicimos en la ley 4.017 a través de la ley 4.610 y pudimos encarar el proyecto del expediente electrónico. Este proyecto del expediente electrónico fue entrando muy gradualmente. Ahora les voy a hablar brevemente de eso, cuál fue un poco la historia del desarrollo de la tecnología en el ámbito del Poder Judicial. Nosotros arrancamos, como dije, muy prudentemente, muy suavemente, por llamarlo de alguna manera. Empezamos, por ejemplo, un proyecto piloto en el año 2009, realizando notificaciones vía email de resoluciones dictadas en procesos a abogados que estaban registrados en Juisoft como un servicio de mera gentileza que brindaba la Corte Suprema de Justicia, no vinculante como notificación judicial, no servía para arrancar ningún conteo de plazos procesales, simplemente era una ayuda, una gentileza que hacíamos desde el Poder Judicial a los efectos de que las partes vayan posteriormente entrando en la mecánica de tener ciertas actuaciones, aunque no sean vinculantes, aunque no sean impulsorias propiamente del juicio, sino que vayan teniendo ya cierto contacto con la tecnología. Fíjense en el detalle que en este primer proyecto piloto del año 2009 todavía no se había ni siquiera sancionado y promulgado la ley 4017, que se promulgó recién el año siguiente, en el año 2010. Es decir, esto fue incluso antes de la posibilidad y era simplemente una gestión que hicimos a los efectos de ir impulsando actuaciones para que los abogados tengan noticia de que se dictó alguna resolución a través del email y ellos vayan recibiendo en forma automática, si estaban registrados en Juisoft, estos avisos para que en la medida del interés puedan seguir impulsando el proceso. Fue en el año 2011, en octubre, que se creó una comisión para el estudio y elaboración del proyecto de implementación del expediente digital en juzgados, tribunales y en la sección estadística. Obviamente nosotros estuvimos involucrados desde el primer momento, incluso antes del año 2008, cuando empezó todo este proceso. Nos habíamos involucrado ya de entrada en la gestación del expediente electrónico. La Corte también confió en mi persona en aquel momento y conformamos esa comisión para el estudio y elaboración. Uno de los primeros trabajos que hicimos en la comisión fue la elaboración de los flujogramas de los distintos procesos judiciales civiles regulados en el Código Procesal Civil, de modo tal a tener un diseño que posteriormente pueda ser volcado a formatos electrónicos, a formatos digitales, para que los técnicos puedan traducir esos flujogramas, que son una serie de, como ustedes conocen, dibujos que van mostrando los diferentes itinerarios que va pasando un proceso, un procedimiento judicial, etapa a etapa, para llevarlo después, como dije, a la implementación electrónica. Buscamos por todos los medios simplificar los procesos, suprimiendo actuaciones que fueran redundantes o innecesarias, sin tocar, obviamente, el texto de la ley, sin alterar lo que la ley puntualmente establecía y tratando, como dije, simplemente de simplificar estos trámites. ¿Cuáles son los principales puntos del proyecto del expediente electrónico? Y siempre hablo de proyecto, lo decía ayer en una entrevista que me habían hecho. ¿Por qué hablo siempre de proyecto? Porque el expediente electrónico siempre va a ser un proyecto, porque siempre va a estar
en trámite de ser modificado, de ser ajustado, de ser mejorado. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de temas o de cuestiones o de puntos que vamos a tener que cambiar. Y va a cambiar necesariamente en la medida que cambie la tecnología y va a cambiar necesariamente en la medida que se incorporen competencias judiciales nuevas, como ahora dentro de poco vamos a implementar en el código, perdón, en los juzgados de niñez en la capital, y seguramente vamos a tener que hacer ajustes y siempre van a tener que ir haciendo cambios a ese respecto. Para terminar un poco el desarrollo histórico que tuvimos, tengo que mencionar que los primeros servicios que habíamos lanzado digitales desde la Corte Suprema de Justicia era la gestión de ciertos informes en línea de las anotaciones personales, es decir, las personas que estaban inhibidas o inhabilitadas o en quiebra podían acceder a estos informes de manera digital. Esto fue realmente un avance porque estos informes en línea eran muy requeridos por personas que necesitaban realizar contrataciones o renovaciones de contratos con el Estado, especialmente personal de blanco o maestras que necesitaban anualmente realizar estas gestiones, y ellas, estas personas, digo, iban en un gran número en los meses de enero y febrero. Realmente era muy difícil de manejar y decidimos que sería una buena gestión proveerles estos informes en línea, anotaciones personales, también de sus antecedentes penales, para que no tengan que ir hasta el Poder Judicial a realizar un trámite que lo podían realizar perfectamente desde la página web de la Corte, y hoy es uno de los servicios más requeridos por las personas en la página web de la Corte Suprema de Justicia, pudiendo pagar incluso en forma digital, pudiendo pagar en cualquiera de las bocas de pago de cerca de su domicilio y teniendo la posibilidad de imprimir ellos mismos sus anotaciones personales, sea del ámbito civil o sea del ámbito penal, para los trámites que tengan que hacer. Ampliamos posteriormente los servicios y establecimos la llamada mesa de entrada en línea penal y no penal. Esto fue un avance realmente. Las personas, los abogados que tenían que ir a las secretarías de los juzgados a formar grandes colas para meter el expediente, pasaron a sortear en un sistema aleatorio de una distribución equitativa entre todas las secretarías del Fuero Civil sus expedientes, de modo tal a que una vez que ellos pagaban la tasa judicial también en línea, que fue el servicio que implementamos casi en forma concomitante a la mesa de entrada, procedían luego al sorteo y ya iban directamente, no a una oficina atestada de personas porque cambiamos el sistema de turnos, sino directamente iban a la oficina que les había tocado en el sorteo electrónico. Posteriormente, ya hacia el año 2014, empezamos la gestión de los oficios electrónicos, es decir, la posibilidad de que los juzgados que tenían todavía expedientes en formato papel se comunicaran con distintas dependencias, tanto internas del Poder Judicial como externas, a través de oficios electrónicos, es decir, a través de oficios que eran librados desde la plataforma de gestión electrónica del Poder Judicial, sea a dependencias como la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección del Registro Automotor, la Dirección de Marcas y Señales, la Contaduría General de los Tribunales, ciertas entidades bancarias, hoy día ya son un gran número, casi todas ellas, el Registro del Estado Civil de las Personas, institutos penales dependientes del Ministerio de Justicia, tema particularmente sensible porque tuvimos muchos casos de órdenes de libertad de personas que estaban privadas de su libertad, falsificadas, es decir, con firmas falsas de los jueces, que accedieron a la libertad en forma indebida. A través de estos oficios electrónicos pudimos suprimir esa práctica, evidentemente delincuencial, de liberar a las personas con órdenes falsas. También gestionamos oficios electrónicos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Hacienda, hoy día ya con una gran cantidad de ministerios que trabajan en forma online con el Poder Judicial. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del expediente electrónico? En primer lugar, nosotros creemos que una de las grandes ventajas del expediente electrónico es haber ganado ostensiblemente
en mejorar la imagen de transparencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, históricamente y tradicionalmente, siempre se le recriminan dos cosas: mora y corrupción. Y a mí me gusta hablar con números, a mí me gusta hablar con cifras. Cuando hablamos de mora, si bien la percepción está, y no la voy a negar, yo digo, perfecto, ¿quiénes están en mora y qué mora existe? ¿Qué juzgados están en mora? ¿Cuántos días de mora tienen? ¿Por qué están en mora? Hablemos con números. Y cuando hablamos de corrupción, también está instalado y la gente dice, sí, los jueces son corruptos, los fiscales son corruptos, etc. Y esta apuesta del expediente electrónico es una de las mejores pruebas del Poder Judicial de que queremos transparentar la gestión de los expedientes judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué es una apuesta importante en este sentido? Porque si tuviéramos algo que ocultar, no pondríamos los expedientes en Internet. No pondríamos los expedientes al alcance de esto, de un teléfono smartphone, que prácticamente hoy es un artículo inherente a cada persona. No pondríamos al acceso no solamente del abogado, sino del mismo justiciable el expediente judicial, que siempre estuvo en aquellos formatos en papel, ocultos en gavetas, en secretarías que no se saben bien dónde están, si uno no es muy ducho en el camino de los pasillos de tribunales. Y dimos una apuesta importante, les decía, con respecto al tema de transparentemos, hagamos más transparente todo. Y a este respecto quiero comentarles, y acá tengo los datos, de una encuesta que se había hecho hace ya unos años, y quiero contarles la comparación de una encuesta que se hizo hace 2 días. Hace unos años, en una encuesta importante, hecha sobre un total de 121 encuestados, en aquel entonces, ya hace unos 6 o 7 años atrás, cuando el expediente electrónico empezaba a ser un proyecto. Recuerden que el expediente electrónico arranca en octubre del 2016. Se había hecho una encuesta sobre usuarios del servicio de justicia, mayormente abogados. El 61% de los encuestados en aquel momento fue abogado, el 2% escribanos, el 16% a otros, pero todos usuarios del servicio de justicia. Y se les había preguntado, básicamente, si estaba dispuesto a litigar por Internet. Sistema novedoso que podría traer dudas en la población. En aquel momento, el 64% dijo que sí, estaría dispuesto. 2/3 partes. El 32% dijo que no. 1/3 parte. Se les preguntó también, entre muchas otras preguntas, a estas 120 personas, si creían que el expediente electrónico podría mejorar la rapidez, la transparencia y la igualdad en el proceso. Y acá la respuesta fue muy optimista. El 79%, casi 4/5 partes, dijeron que sí, que creían que el expediente judicial electrónico podían ayudar a que los procesos judiciales mejoren en rapidez, en transparencia y en igualdad. El 17% dijo que no, y un 2% dijo no sabe o no responde. Esto era importante porque en aquel momento, repito, hace unos 6 años atrás, todavía no teníamos la idea de cómo iba a funcionar el expediente electrónico. Es decir, no había experiencia, era una apuesta. Hace 2 días se hizo una encuesta a través de la magistrada Vivian López, que necesitaba relevar unos datos sobre el expediente electrónico para una conferencia que dio, creo que el día de ayer, organizada por el CEJA, también sobre el mismo tema que estamos hablando nosotros ahora, la virtualidad en el proceso judicial.
Y en esa encuesta respondieron, se consultaron a no 121 personas, a 793 personas, todas usuarias del servicio de justicia y en su gran mayoría profesionales del foro. Y a mí me sorprende el resultado de esta evaluación, porque incluso mejoró la expectativa que se tenía. El 85% de los encuestados resaltaron que encontraron grandes ventajas en el sistema de gestión judicial electrónico. Todos dijeron que contribuían a uno de los aspectos que se habían señalado en la primera encuesta. Aporta transparencia, combate a la mora, garantiza seguridad y accesibilidad a los expedientes electrónicos. 85% de las personas que utilizan normalmente. Con esto entendimos que el expediente judicial electrónico cumplía así el gran objetivo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando decidimos la implementación y el año pasado la gran expansión que tuvimos, donde ya alcanzamos hoy día 42 ciudades de todo el país, de contribuir precisamente en los tres grandes ámbitos que eran materia de nuestra preocupación. Incrementar la transparencia de los procesos judiciales, acortar el tiempo de duración de los procesos, que no es necesariamente la mora, pero tiende a contribuir a la impresión, a la percepción de mora que tiene el ciudadano. Y lo explico muy brevemente. El ciudadano no ve los procesos como vemos nosotros los jueces o los abogados, que entendemos las etapas, que entendemos los pasos procesales, que entendemos que está en la Cámara, que bajó a primera instancia, que fue a la Corte. Al ciudadano promedio, al justiciable, como le llamamos, no le interesa eso. Al justiciable le interesa que hace 2 años está en un juicio y que su juicio todavía no terminó en primera instancia. Eso le interesa. Al ciudadano le interesa que tuvo que pasar 4 años para poder cobrar un crédito derivado de un accidente de tránsito. Al ciudadano le interesa que tardó en divorciarse 3 años porque los jueces supuestamente tardaron o porque los trámites supuestamente se dilataron. Al ciudadano, al dueño del proceso, al justiciable, a la persona realmente importante dentro de todo esto, no le interesan nuestras explicaciones técnicas ni nuestros devaneos procesalistas. A esa persona le interesa cuánto tiempo tardó en solucionar el problema. Y el segundo punto que queríamos lograr, que era acortar el tiempo de duración de los procesos, se logró. Es decir, hoy los procesos duran menos. Y se otorga también, que era el tercer objetivo que perseguíamos, un soporte mucho más seguro como asiento de los procesos judiciales, pues los archivos electrónicos son mucho más seguros que los archivos en formato papel. Y esto es una verdad muy evidente. El archivo en formato papel se pierde, se traspapela, se envía archivo, se arrancan hojas, se pierden hojas, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Sin embargo, los formatos procesales asentados en el expediente electrónico no se pierden, no se traspapelan, se guardan de manera segura con varias copias de estos registros digitales y son accesibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, conseguimos, yo creo que la encuesta de hace 2 días nos da la certeza de que aquello que nos habíamos propuesto y sobre aquello que había una gran expectativa ciudadana, el 79%, incluso mejoramos con un número mucho mayor de encuestados, al 85% de satisfacción en estos ámbitos que para nosotros son tremendamente sensibles. Yo creo que el más importante de todo, y por eso empecé por ello, es el tema de la transparencia. Por aquello que les decía, al Poder Judicial siempre se le critica el tema de la mora y de la corrupción. Con el expediente electrónico podemos medir exactamente los tiempos de duración del juicio, saber por qué están trancados o no se dictan las resoluciones y podemos tener un aliciente tremendo de transparencia porque el mismo justiciable ve su expediente desde su casa
y puede tomar contacto con el proceso sin necesidad de que el abogado le esté mostrando o contando o refiriendo qué está pasando en su proceso. Hoy día tenemos lanzado una campaña hace poco tiempo dirigida a la ciudadanía diciéndole, señor, señora, no se quede con lo que dice su abogado. Vaya usted mismo a su expediente, regístrese en el Poder Judicial y vea usted mismo su expediente electrónico desde su casa 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es otra gran ventaja. Las partes pueden acceder sin límite de tiempo, sin límite de días al expediente. No el abogado solamente, la parte, el justiciable, la persona, el ser humano sufriente que tiene ese proceso con el cual duerme todos los días porque le preocupa todos los días. Y para nosotros esa es una de las principales ventajas de este expediente electrónico. Amén de las otras que ya estuve citando. Se evita la pérdida o desaparición de expedientes, de fojas. Se mide mucho mejor la gestión de los jueces, de los funcionarios, de los mismos abogados. A los abogados le damos la posibilidad de aceptar procesos que normalmente a lo mejor no aceptarían porque les quedaría muy lejos la ciudad donde está tramitando el juicio. Hoy día tenemos el expediente electrónico en Asunción y en 16 departamentos del país, perdón, en 15 departamentos del país. Tenemos en un total de 42 ciudades en este momento. Imagínense ustedes que hace un mes exactamente inauguramos el expediente electrónico en un acto muy simbólico, muy emotivo, en la ciudad de Puerto Casado, Alto Paraguay. Muchos abogados de Asunción, muchos abogados de Encarnación, de Ciudad del Este, de Pilar, a lo mejor no aceptarían llevar un caso en Puerto Casado porque les queda lejos, les queda muy lejos en distancia física. Pero en distancia electrónica es nada, es tomar intervención en el proceso y empezar a tramitar desde su ciudad, desde la ciudad donde vive. Por lo tanto, esto va a dar posibilidad de que muchos colegas abogados puedan tomar casos en otras ciudades y también de que los ciudadanos puedan elegir sus abogados o a los abogados más competentes que no necesariamente vivan en su ciudad. Esto produce un significativo ahorro de costos operativos tanto en el Poder Judicial como para los abogados litigantes y para las partes. Esto para nosotros es una ventaja también. No es, desde mi punto de vista, la más significativa, porque la más significativa desde mi óptica es la transparencia, haber incrementado la transparencia y la disminución de los tiempos reales de duración del proceso. Pero también es importante señalar que es mucho más barato, es mucho más... Para el abogado significa tiempo perdido que podría haber reutilizado en otra cosa, que le insume al abogado ir desde, por ejemplo, Trinidad en Asunción hasta Sajonia en Asunción para ir a ver un expediente, si es que el expediente en formato papel está en secretaría, no está en el despacho, no fue remitido a la fiscalía, etcétera, etcétera. Esas horas de ahorro ya significan un menor costo operativo para ese abogado. Y eso multipliquemos por todos los abogados que litigan y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy refiriendo. Y para el Poder Judicial significa también unos ahorros significativos en costos operativos. Lo hablábamos hace un rato, estas toneladas de papel que tenemos que almacenar, que nos cuesta una fortuna. No solamente producir el documento, sino que tener que guardarlo después. El hecho de que no tengamos que guardar esos documentos a partir de ahora, porque directamente ya no tenemos la necesidad de hacerlo, nos significa unos ahorros de costos muy importantes en la operativa del Poder Judicial. Se ahorran tiempos muertos del proceso. Esto viene vinculado con lo que les mencioné hace un rato, la aceleración de los procesos. ¿Por qué los tiempos muertos? En el trámite de un expediente en formato papel, cuando se produce la presentación de un escrito, ese escrito pasa por muchas manos una vez que es agregado al expediente para redactar el proyecto de providencia, para que el actuario controle, para llevárselo al juez, para que el juez firme, para que salga nuevamente para la firma del actuario, para que salga para la registración, para que vaya nuevamente a la gaveta,
para que venga el abogado algún día después, para que haga notificar esa providencia que se remite, para que el ujier lleve algún día después también la notificación a la otra parte. Y si nos ponemos a contar desde la presentación del primer escrito hasta que ese escrito, hasta que la resolución que sale como consecuencia del escrito se notificó por cédula a la otra parte, a lo mejor pasaron 15 o 20 días. Hoy día con el expediente electrónico la presentación es introducida directamente desde el portal, el actuario prepara la providencia, el juez firma la resolución, el actuario firma la resolución y ahí se dispara instantáneamente una cédula que el mismo sistema prepara y que le envía a las partes del proceso en unos archivos que tenemos habilitados dentro del mismo expediente electrónico. ¿Cuánto tardó eso desde que el juez firmó y que el actuario firmó? Nada. Se produce en forma instantánea. Entonces nos ahorramos todos los tiempos muertos del proceso y los tiempos de duración real del juicio se acortan terriblemente. Avanzando el tiempo, vamos a hacer también un sistema de registración distinta de pruebas. Una de las cosas que queremos mejorar con el futuro es poder realizar las audiencias testificales, las audiencias de peritos, las audiencias de absolución, los reconocimientos judiciales en audio y video, de modo tal a que eso quede registrado en el sistema y de modo tal a que no solamente el juez de primera instancia, sino también los miembros del Tribunal de Apelación y los ministros de la Corte podamos ver cómo se realizaron las audiencias, qué se dijo en la audiencia. Y es absolutamente distinto, y los abogados que me escuchan me entenderán perfectamente, es absolutamente distinto participar de una audiencia cuando uno ve la manera en que el perito o que el testigo explica un punto, ahí uno se da cuenta si está mintiendo, si no está mintiendo, si está seguro, si no está seguro. La fuerza de convicción es radicalmente diferente y de esa manera podemos acceder a una fuerza de convicción distinta que simplemente leer un acta. En el acta no hay inflexiones de voz, no hay cambios de ritmo, no hay una constancia de la fehaciencia de lo que está diciendo el testigo, el convencimiento de lo que está diciendo el testigo, el perito o el absolvente. Sin embargo, cuando grabamos en un audio y video, tal cual nos estamos viendo ahora, eso queda grabado y puede ser reproducido tantas veces quiera por el juez, por los miembros de los tribunales, por los miembros de la corte, por las partes mismas. Y ahí viene lo que les decía hace un rato, el control que hace la misma parte del expediente del cual está echando mano. Hay, como les dije, una serie de ventajas y para hablar de las desventajas tendríamos que remitirnos a aspectos más bien psicológicos. Yo particularmente soy todavía crítico del expediente electrónico que tenemos porque quiero que mejore, hay muchísimas cosas que mejorar, aunque tengo que reconocer el aporte titánico de nuestros técnicos que sin prácticamente nada hicieron el expediente electrónico. En ese sentido siempre reconozco el trabajo de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la licenciada Rosalí Chamorro, realmente un equipo extraordinario que tenemos. Yo veo sí cuestiones que tenemos que ajustar, mejorar, por eso hablé hace un rato de que siempre esto va a ser un proyecto, de que siempre va a ser un cambio permanente, de modo tal a mejorarlo. Y hay un par de desventajas, si podríamos llamarlo así, que tienen más relación con aspectos psicológicos de los usuarios. En primer lugar, lo que se llama la cultura del apego al papel. Hay personas que no pueden materialmente desprenderse del apego al papel. Yo creo que pasa por una cuestión casi generacional. Los jóvenes son mucho menos propensos a la cultura del apego al papel porque nacieron y crecieron en un sistema, en un entorno que es mucho más digital, que probablemente el que yo me crié, en que obviamente se criaron personas mayores que yo. Yo no tuve ningún problema en desapegarme del papel. Sin embargo, hay personas que tienen mucho apego todavía al papel y necesitan de los formatos tangibles en papel. Bueno, estas son cuestiones que se van a tener que ir superando con el tiempo y con la práctica. Y hay cuestionamientos también, pasa mucho por seguridades psicológicas con respecto a cuán
firme son nuestros archivos, el temor a los hackers. ¿Qué pasa si se derrumba todo el sistema informático? Y son riesgos potenciales, no lo vamos a negar, es decir, que estemos sometidos a un ataque cibernético es una posibilidad, pero tenemos también sistemas de protección, tenemos bases de replicación, tenemos mecanismos cortafuegos, le llaman cortafuegos, tenemos sistemas de redundancia, de modo tal a que si algo pasara, podamos de todos modos seguir adelante con otras bases de datos por las cuales seguimos y estamos trabajando. Quería ir cerrando esta charla, tengo algunos datos hoy día con respecto a dónde estamos parados hoy, a qué nos vamos a proyectar. Hoy día tenemos, como les dije, 42 ciudades implementadas al expediente electrónico, capital y 15 departamentos de todo el país. El departamento que más ciudades tiene incorporado es Alto Paraná, con 9 ciudades. Este año produjimos un hecho que para nosotros, repito, fue muy significativo, muy emotivo, muy simbólico. Cruzamos el río Paraguay y instalamos el expediente electrónico en Alto Paraguay, en la localidad de Puerto Casado, como le dije exactamente hace un mes. Fue un hecho significativo por lo que significa históricamente la localidad de Puerto Casado, el valor histórico que tuvo esa ciudad en la defensa del Chaco, y lo hicimos en el mes de junio, un mes particularmente sensible en la historia de nuestro país, en la historia de lo que fue la defensa del Chaco. Instalamos ahí, mucha gente podría decirnos, bueno, podrían haber anticipado otras ciudades, como algunas ciudades centrales sobre las cuales estamos trabajando ahora. Central tiene 2 ciudades, Luque y San Lorenzo, y hay ciudades muy importantes desde el punto de vista del volumen de personas que viven, como Fernando La Mora, Capiatá, Lambaré. No es que postergamos esas ciudades, simplemente que la posibilidad de implementar también se debe a la gestión interna de cada una de las circunscripciones. Y Alto Paraguay estaba lista para ser implementada en el mes de junio, lo hicimos. Y nuestra idea es cerrar el año implementando el expediente electrónico en el Tribunal de Cuentas, acá en Asunción, en una de las secretarías de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría 4, que es justamente la secretaría que trabaja como Secretaría de la Corte revisora de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, incrementar una sala civil más de apelación de Asunción, la 4ª sala, cerrar las 3 ciudades más importantes de Central después de Luque y San Lorenzo, que son, como dije, Fernando de la Mora, Fernando de la Mora, Capiatá y Lambaré. Y el año que viene sí tenemos una propuesta importante, una propuesta muy ambiciosa, que es implementar en todos los tribunales de apelación del país el expediente electrónico, por supuesto en la Corte Suprema de Justicia, y completar los juzgados de paz de las principales cabeceras departamentales, que este año, 2021, y eso me olvidé de comentar, queremos implementar empezando por la ciudad de Concepción. Estamos apuntando a que los 3 juzgados de paz de la ciudad de Concepción sean los 3 juzgados pilotos, donde tengamos la experiencia del expediente electrónico en juzgado de paz. Y si la experiencia sale positiva, como estoy seguro que va a salir, después traer el producto ya aprobado a centros urbanos de mucha población como Asunción, como los centros urbanos de Central, como los centros urbanos de Alto Paraná, de Itapúa, y realmente producir un cambio de imagen de la justicia, de modo tal a ya no tener estos juzgados de armarios, sino tener juzgados mucho más amigables. Dentro de las actuaciones dictadas solamente en el año 2021, hay un número que es impresionante. Yo estuve haciendo la revisión, desglosado, departamento por departamento y más la capital, pero les voy a contar el número total de cuántas actuaciones se produjeron hasta este momento en el año 2021 y realmente llama la atención. Son 3.207.518 actuaciones
que se produjeron entre cédulas de notificación, autos interlocutorios, sentencia definitiva, presentación de las partes, distintas actuaciones, audiencias, actas de audiencias, etc. O sea, todo lo que antes hacía en formato papel, ahora se hace en formato electrónico, y fueron 3.207.518 actuaciones. Y no pensemos que se trata de una sola hoja, a lo mejor son muchísimas hojas, y estas son simplemente la contabilización de las actuaciones. Y quiero cerrar con un dato que me parece sumamente importante de referirlo. Nosotros estamos trabajando intensamente sobre la posibilidad de algo que no se toma muy en cuenta, de reducir los costos ecológicos de la tramitación de los expedientes judiciales. Hoy día lanzamos el proyecto, estamos implementando el proyecto de eliminar la tercera copia de las resoluciones judiciales después del dictado de la acordada 1533 de este año. Estuvimos haciendo unos cálculos de qué impacto solamente la tercera copia de los juzgados que todavía tienen expedientes en formato papel, qué impacto ecológico tendría todo esto. Llegamos a la conclusión de que eliminando esta tercera copia tendríamos un ahorro en un año de 1.110.000 hojas de papel. Esto equivale a 2.220 resmas de 500 hojas cada uno, y llegamos a la conclusión de que podríamos evitar el talado de 139 árboles y evitar la contaminación de 410.700 litros de agua limpia. Y podríamos producir, a través de la no tala de esos 139 árboles, 17.249.900 litros de oxígeno en un año, lo que permitiría respirar libremente por un año a 7 personas. Pensemos que solamente por no imprimir esa tercera copia de las resoluciones de los juzgados y tribunales que todavía siguen en formato papel, tenemos estos resultados. ¿Cuánto será el impacto del expediente electrónico? Que en lo que va del año se produjeron 3.207.518 actuaciones. Esto tenemos que multiplicar seguramente, a lo mejor por un promedio de 5 o 10 o más hojas, para saber cuánto es el impacto ecológico real del expediente electrónico en la ecología. Hicimos el cálculo solamente de la supresión de la tercera copia de las resoluciones. Me gustaría hacer el cálculo de cuál es el impacto por año de la digitalización del expediente electrónico, teniendo estos números en el primer semestre. Por un año sería, calculemos, el doble, y tendríamos realmente un impacto importante, tomando en proyección la incorporación de todos los juzgados y tribunales del año que viene, y haciendo así un traslado, por ejemplo, a cuánto sería el ahorro ecológico en una década. Y los números van a ser importantes. Y de esa manera creo que vamos a estar cumpliendo uno de los objetivos de la Corte, que es que el Poder Judicial sea una entidad de bajo impacto en la ecología al momento de producir su función, que es esencial al desarrollo de la vida de una república. Perdón si me excedí el tiempo, era un poco lo que quería ir diciendo con respecto a la implementación del expediente electrónico, Luis, y quedo para las preguntas si caben, y si no, me despido cordialmente de todos quienes siguieron esta transmisión. Quisiera agradecer precisamente al profesor Hugo González que nos cedió su horario también para que podamos hacer por lo menos algunas de las numerosas preguntas que hemos recibido por las diversas plataformas. Voy directamente a las preguntas.
hay preguntas muy similares, como por ejemplo la de Daniel Fernández, que dice, ¿cuándo sentencia tendrá habilitado el expediente electrónico? Mirna Castillo Solís dice, en Capiatá, ¿cuándo van a implementar? Porque urge. También dice Molas, dice, ojalá en breve llegue a los juzgados de paz multifueros que están colapsados por la cantidad de expedientes y la necesidad de recursos optimizados. Y también tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, en el Poder Judicial de Asunción, ¿cuándo aproximadamente se estaría extendiendo el uso del expediente digital para todos los fueros? La pregunta de Liliana Mayor, doctor. Bueno, voy a ver si me acuerdo de todas. Si me olvido alguna, Luis, ¿me recordás, por favor? Es básicamente sobre el tema de cuándo llega a los otros fueros y bueno, algunos dicen que urge implementar, por ejemplo, Capiatá, multifuero y sentencia. Sí, vamos a empezar por Capiatá y quiero hacer extensiva la pregunta, no solamente a Capiatá, sino al Departamento Central, lo que nosotros llamamos la circunscripción judicial de Central. La circunscripción judicial de Central tiene una población de más de 2 millones de personas, 2.300.000 personas. Tiene una población que es similar a la de toda la República Oriental del Uruguay. Tiene un número comparativo de jueces inferior a Asunción y tiene una cantidad de juicios mucho más grande que cualquier otro departamento o circunscripción judicial del país. O sea, tenemos la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de conflictos, la menor cantidad de jueces, comparativamente hablando, y la peor infraestructura física. Nosotros tenemos una deuda, institucionalmente hablando, con Central. El año pasado, se habían hecho gestiones, y esto tengo que reconocer el gran trabajo del ministro superintendente, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, que habló el primero y después tuvimos reuniones de trabajo con parlamentarios oriundos del Departamento Central y conseguimos implementar la reestructuración edilicia de 2 ciudades sumamente importantes, la ampliación de San Lorenzo y la construcción de los juzgados de primera instancia en Capiatá, que son realmente realidades. Quienes trabajamos en el Poder Judicial como abogados o como jueces, sabemos realmente la situación extrema que vive Central en este momento por la falta de una infraestructura adecuada. Capiatá, si Dios lo permite, estaría contando en el expediente electrónico este año. Nosotros queremos cerrar el año con un desafío muy importante, que es digitalizar Fernando de la Mora, Lambaré y Capiatá. Son las 3 ciudades más grandes, después de Luque y San Lorenzo, del Departamento Central. Y eso va a ser un gran desafío. Incluso tuvimos que tomar una decisión política de implementar el expediente electrónico porque los locales en muchas de esas localidades no son propios, son alquilados, y eso implica realizar una inversión física para tener el expediente electrónico. Pero decidimos realizar esa inversión física a riesgo que después de unos meses o años tengamos que salir de ahí para que la ciudadanía ya goce del expediente electrónico lo antes posible. Con respecto a los juzgados de paz, lo mismo. Juzgado de paz tiene una realidad en infraestructura, en muchos casos, muy precaria. Hay juzgados de paz muy bien armados, muy bien construidos, con una afluencia de gente razonable, pero hay juzgados de paz que están colapsados y tienen la infraestructura muy mala. Y estamos trabajando realmente para ajustar la herramienta electrónica y poder trasladar después esa herramienta electrónica a los juzgados de paz de todo el país. La cuestión va a ser particularmente sensible, como dije hace un rato, cuando lleguemos a los grandes centros urbanos. Y los grandes centros urbanos estamos hablando de Asunción, varias ciudades de Central, varias ciudades de Alto Paraná, de Itapúa y las principales cabeceras departamentales. Ahí vamos a ver realmente un impacto importante con respecto a ese punto. Yendo al juzgado de sentencia, que escuché también que se preguntó, los juzgados de sentencia
y esto es bueno decirlo y bueno que se conozca, todavía no tienen el expediente electrónico, pero tienen lo que se llama el módulo de consulta. Es decir, ellos pueden acceder electrónicamente a todo lo que pasó en los juzgados de garantía, interino el proceso penal tramitado en el juzgado de garantía, y pueden ver directamente sin necesidad de imprimir esos expedientes. Obviamente vamos a ir progresando hacia la elaboración de un expediente electrónico también para los juzgados de sentencia. En este momento estamos trabajando en todos los fueros, incluso llegamos a los que no estaban, a los que no estábamos llegando en el interior, por ejemplo, en la circunscripción del interior, tenemos ya los fueros laborales y los fueros de la niñez incorporados. En Asunción se incorporó ahora el fuero laboral y en unas semanas más se incorpora el fuero de la niñez. Todos los juzgados de niñez van a pasar también a ser electrónicos acá en Asunción. Y con eso vamos a ir cerrando el círculo de primera instancia y seguidamente vamos a pasar, como dije, a Cámara de Apelaciones. Eso probablemente seguidamente hay que entender que son tiempos institucionales, vaya a pasar en los primeros meses del año que viene. Estamos haciendo justamente ahora ya el calendario de implementación para el año 2022. No sé si se me quedó alguna pregunta, Luis. Si se me quedó, me avisas y la contestamos. No, doctor, básicamente están todas respondidas las que tienen que ver con relación a esto. La otra pregunta es, dice Norman Maciel, ¿existe un resguardo o backup de los archivos ante ataque o caída de servidores? Y Osvaldo Palma pregunta también, ¿qué porcentaje de vulnerabilidad tiene el expediente digital? Existen, nosotros tenemos replicaciones en línea, replicaciones en la nube, tenemos replicaciones físicas. Omito los términos técnicos porque no soy técnico, pero escuché ya hablar tantas veces a nuestros técnicos de estas precisiones. Sí tenemos las replicaciones de modo tal a que si se produzca algún tipo de ataque podamos reinstalar los servicios. Con respecto al tema de la vulnerabilidad o la estabilidad del sistema, tenemos una experiencia en este momento ya de casi 5 años. En octubre cumplimos 5 años de la implementación del expediente electrónico. Fue, recuerdo, el 10 de octubre del año 2016. Entramos en la sexta sala que yo presidía en ese momento, la Cámara de Apelación Civil y Comercial, sexta sala de Asunción, y el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del 18º turno, a cargo de la magistrada Vivian López. Recuerdo que la ansiedad que teníamos, creo que no dormimos esa noche, y estuvimos en el Palacio cerca de las 5 de la mañana de ese 10 de octubre, cuando iban a empezar el expediente electrónico, y realmente muy ansiosos, muy preocupados, pero la criatura empezó a caminar enseguida, caminó sola y de hecho creció sola, muy rápido. Tenemos siempre precauciones con respecto al tema de seguridad. Desarrollamos incluso un grupo de ciberseguridad dentro de la Corte. Estamos expuestos, eso no hay que negarlo, no hay que esconder la cabeza debajo de la tierra. Estamos expuestos a ciberataques y a problemas a muchos problemas técnicos. Los problemas que hasta ahora tuvimos fueron superados todos con éxito, en forma muy rápida, casi inmediata. El problema más largo que tuvimos fue unos pestañeos constantes y unas desconexiones que duraron 36 horas. Eso fue, si no recuerdo mal, en enero de este año. Pero encontramos la solución de fondo, o sea, un problema que podía parecer como grave resultó ser un problema que se solucionó. En esto nuevamente destaco la gran entrega, el gran profesionalismo de nuestros técnicos del Poder Judicial. Y así fuimos construyendo el expediente electrónico con muchísima voluntad, con muchísima actitud y con poquísimos recursos. Y lo que tenemos hoy día fue desarrollado realmente a pulmón, basándonos mucho en la experiencia extranjera y tratando de no cometer los errores que se cometieron en el extranjero. Otra consulta dice, ¿qué opinas sobre la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia? José Jiménez hace la pregunta. La inteligencia artificial es el próximo paso. Es
es importantísima. Nosotros ya estuvimos trabajando poco tiempo antes de que yo sea nombrado ministro de la Corte. Tuve contactos ya con personas que estuvieron trabajando en el sistema Prometea, que es el sistema que funciona en Buenos Aires, de inteligencia artificial vinculado a la Fiscalía. Yo creo que ese es el próximo paso. Una vez que terminemos la implementación este año y el año que viene, vamos a entrar seguramente a desarrollar con mucha fuerza el tema de inteligencia artificial, porque nos va a permitir, nos va a facilitar respuestas anticipadas, uniformes, bien elaboradas de lo que los jueces siempre piensan y siempre dicen sobre los mismos casos, de modo tal a que, como solemos decir, la máquina vaya anticipando esa respuesta en base a lo que los jueces van diciendo permanentemente en sus resoluciones. Y me parece una herramienta sumamente interesante, sumamente importante incorporar para permitir realmente que el Poder Judicial se adapte a las necesidades o a las exigencias de nuestra sociedad, que nos pide un Poder Judicial que le responda rápido a los reclamos que están formulando. Lastimosamente no vamos a poder leer todas las preguntas. Le leo dos preguntas, doctor. Una es de Sofía Antonella Méndez. La implementación de expedientes electrónicos facilita la extracción de datos para la generación de estadísticas, como para saber, por ejemplo, los hechos punibles que más se realizan en ciertos lugares, entre otros datos que pueden llegar a servir para la implementación de políticas públicas. Y la pregunta de Lucas Medina: únicamente las partes pueden acceder a un expediente con previa habilitación del juzgado. Se garantiza el trabajo de la prensa y el acceso a la información con casos que son particularmente muy públicos o de interés colectivo. Sí, en primer lugar, una de las grandes ventajas del expediente electrónico es justamente la elaboración de estadísticas. Nosotros tenemos sistemas de medición estadísticos que nos permiten incluso saber las personas de dónde se conectaron, con qué tipo de móvil, de aparato, si lo hicieron desde una PC, desde qué país lo hicieron, qué conexión, de qué empresa utilizaron la conexión para conectarse. Por supuesto, son datos, digamos, externos a la casuística interna de los procesos, son datos vinculados a la herramienta, pero por supuesto podemos saber básicamente todo porque eso se va encargando en planillas y eso se va actualizando, y la obtención del dato estadístico es mucho más fácil. Podemos saber cuántos delitos contra mujeres hubieron, si esos delitos fueron, a qué franja etaria afectaron, a qué condición socioeconómica afectaron, cuál era el grado de educación de las personas afectadas. Podemos tener una infinidad de datos, y justamente lo que estamos trabajando y lo que queremos proyectar es un nuevo servicio de estadística, no la estadística que conocemos tradicionalmente como un lugar donde simplemente se depositen los datos, las resoluciones, sin una posibilidad real de acceder a los datos que están dentro de las resoluciones, sino que queremos que estadística sea realmente un lugar donde se almacenen no solamente las resoluciones, sino donde se hagan viabilizables, tangibles, los datos vinculados a esas resoluciones, de modo tal a hacer, como usted dice, o como dijo la persona que formula la pregunta, verdaderas políticas públicas con respecto a lo que vayamos relevando de esas resoluciones. Con respecto al segundo punto, Luis, sí, nosotros prevemos el acceso irrestricto a las fuentes de información cuando, salvo las excepciones legales que tienen que ver con temas vinculados a menores, a niños, niñas, adolescentes, o a situaciones muy puntuales descritas en la ley. Sí, nosotros prevemos incluso, ahora que eliminamos la tercera copia, previmos, y Luis estuvo de cerca siguiendo ese desarrollo, la posibilidad de que las personas que trabajan en la prensa y que tienen necesidad de acceder a las resoluciones judiciales lo hagan en forma irrestricta, y previmos incluso no uno, sino dos sistemas, uno que vaya directamente a obtener la resolución completa de la misma base de datos de la Corte en forma telemática, inclusive no hace falta ni siquiera que vaya al Poder Judicial, puede acceder directamente desde cualquier computadora
porque le vamos a proveer de esa información en forma inmediata que se dicte la resolución, y si cualquier obstáculo hubiera al respecto, el periodista puede ir, y yo sé que Luis envió la nota detallando cada uno de los periodistas acreditados ante el Poder Judicial, para que vayan directamente a estadística, donde se va a guardar la segunda copia y puedan sacar una fotografía de la resolución completa si es que quieren acceder al formato papel todavía. Por lo tanto, creemos, estamos convencidos que precautelamos ese derecho importantísimo de las personas que trabajan en la prensa de acceder al dato, de acceder a la información para dar la noticia en forma inmediata, en forma completa, en forma veraz, teniendo a disposición las resoluciones judiciales que se dictan. En el ámbito del formato papel, esto es bueno entenderlo, nuestra ley lo dice en forma expresa, si no recuerdo mal, era el artículo 118 del Código Procesal Civil, dice puntualmente que el expediente estará permanentemente a disposición de las partes. Es decir, las partes son las que pueden acceder en forma irrestricta a los expedientes. El expediente no se le muestra en el formato papel a cualquier persona que va, no se le debería mostrar a cualquier persona que va, porque también son cuestiones que están vinculadas a los conflictos internos de las personas. La resolución es otra cosa, o sea, la resolución cuando se dicta, bueno, ya es, digamos, la conclusión de un conflicto, entonces podría tener acceso al público, salvo, repito, los casos en donde hay una excepción expresamente prevista por la ley. Pero con respecto al tema del acceso a los expedientes, las partes tienen un acceso de 24 horas al día, los 7 días a la semana, en forma restricta. Obviamente, reitero, esto tampoco funciona así en el sistema papel, es decir, los juzgados deberían no entregar un expediente a una persona que no sea parte del proceso, porque las partes sí, pero los terceros no sabemos qué interés pueden tener en acceder a un proceso judicial, pero las resoluciones sí, y días pasados justamente tuvimos hasta una jornada de capacitación a los miembros de la prensa para que ellos puedan acceder al texto de las resoluciones judiciales. Una última consulta, la de Gabriela Ferro Cartes. Dice, en Colombia rige una ley en la cual cuando una institución pública pide un documento personal, por ejemplo, una copia de cédula, otra institución pública no puede exigir el mismo documento para otro trámite, ya que va a un archivo común del Estado. ¿Podría implementarse algo similar aún estando limitado al sistema judicial? Sí, eso no es materia de competencia del Poder Judicial, sino del MITIC, del Ministerio que trata el Ministerio de la Información, la Tecnología y las Comunicaciones. Ya en época del ministro David Ocampos se había desarrollado la idea de lo que se llamaba el bus de la comunicación, el bus de la información, que era básicamente eso que señala la señora, es centralizar toda la información de modo tal a que de un solo registro se pueda obtener un documento único, o en un solo registro se pueda obtener el documento requerido, y que las personas no tengan que ir a pedir a cada una a cada uno de los entes que den el documento cuya guarda tienen. Es decir, hoy día tenemos, por ejemplo, el estado civil de las personas que guardan nuestras partidas de nacimiento, nuestras actas de matrimonio, las actas de defunción, etcétera, etcétera. Tenemos la Policía Nacional que guarda otro tipo de documentos. Tenemos, en fin, una cantidad de registros que están todos aparentemente desconectados. La idea es hacer una única conexión y que cuando se requiera se recurra a esa única conexión, y eso es un proyecto que se está trabajando ya hace un tiempo. Yo creo que en nuestro país, que es un país pequeño, de pocas personas comparativamente hablando con otros países como Colombia, que tiene muchísima más población que nosotros, tendría que ser todavía más fácil unificar toda esa información de modo tal a tener en un solo lugar toda la documentación de las personas y hacer realmente que esa documentación y que los datos que contienen esa documentación cumplan, digamos, los roles que tienen que cumplir en las distintas facetas. Por ejemplo, cuando una persona nace, automáticamente es inscrita en el registro electoral, que se activa recién a los 18 años. Cuando esa persona muere, se le da de baja también en el registro electoral, y también hay una anotación en la Policía Nacional de modo tal a centralizar toda esa información en un registro o por lo menos en un acceso único.
Muy bien, fue la última pregunta. Vamos a hacerle llegar al doctor Martínez Simón las preguntas que no pudimos contestarlas por esta vía, ya por una cuestión del límite del tiempo. Y quisiera darle la palabra a uno de los cursantes, Epifanio. Prácticamente ha sido a lo largo del módulo el delegado ad honorem, el delegado de facto del curso. Así es que a Epifanio, por favor, si puedes dar las palabras en representación de los cursantes. Sí, buenas noches, doctor Alberto Martínez Simón, y a usted también y a los demás colegas. Principalmente en nombre mío y de los demás cursantes, en especial los del segundo año al que yo pertenezco, de la maestría de Comunicación, Tecnología y Sociedad, quisiera expresarle nuestro agradecimiento al doctor Martínez Simón, primero por la charla que fue sumamente interesante y es una muestra más de los importantes usos que actualmente tienen las TIC en esta era digital, y más específicamente en este caso en materia de derecho y área judicial, un área que siempre ha sido postergada y, como indicó el profesor, en una parte era muy engorroso los trámites. Yo conozco la parte penal por la actividad que realizaba antes y era realmente un cúmulo de documentos, fotocopias, copias que hacían más la tarea de oficina que lo que uno hacía en la calle. Y también quiero agradecerle al doctor Martínez Simón su predisposición, porque entendemos que al ser el ministro de la Corte, su función actual consume mucho tiempo, y que nos abra un espacio en su agenda lo tomamos con mucha honra, ¿verdad? También queremos agradecer la iniciativa del doctor Luis Jiménez y esperamos que en algún momento de la maestría volvamos a tenerle a usted, doctor Martínez Simón, en alguna charla, y al profesor Jiménez eventualmente en otro módulo, ¿verdad? Eso es lo que quería expresarle en nombre propio y de mis demás colegas del segundo año. Muchas gracias, don Epifanio, muy amable. Muchas gracias, Epifanio. Doctor, le escuchamos por si quiere agregar algo más. Despedirme de todos, Luis, agradecerte realmente la invitación, el convite para hoy. Una de las cuestiones que siempre tenemos en claro desde la Corte Suprema es que este es un proyecto, lo solemos llamar el proyecto bandera del Poder Judicial, un proyecto muy ambicioso, un proyecto que creemos que va a cambiar no solamente la forma de litigar en el Paraguay, sino también la imagen de la justicia. No pronto, van a pasar varios años, pero este es un cambio realmente cualitativo muy importante. Y desde la Corte, como te digo, estamos convencidos que esto tenemos que dar a conocer a personas que están cursando un posgrado, como en este caso, a personas que van a ocupar lugares dirigenciales, para que conozcan y para que entiendan, comprendan la importancia estratégica de esto, que no es un cambio por el cambio mismo, sino que es un cambio para mejor dejar un sistema que auspiciaba el secretismo, que auspiciaba el alejamiento del ciudadano de su conflicto, porque ese es su conflicto, es su expediente judicial, y lo que queremos hacer es transparentar todo de modo tal a que el ciudadano, la ciudadana tenga su expediente en sus manos, pueda revisar lo que hacemos nosotros. Somos servidores públicos, estamos permanentemente siendo auscultados por la ciudadanía. No tenemos que tener ningún temor en que sean revisados nuestros actos, y también que sean revisados los actos de los abogados, de los fiscales, de los síndicos, de los defensores públicos, es decir, de todos los que estamos involucrados en el servicio de justicia, porque tarde o temprano a través de este sistema va a salir la verdad y vamos a ir ganando en la consideración de la ciudadanía. Estimo de gran valía, Luis, tu invitación, por eso me parece muy importante que tengamos este tipo de charlas. Le agradezco sinceramente y estoy a disposición de ustedes cuando así lo requieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Martínez Simón, y esperamos poder tenerlo de vuelta en una de nuestras clases. Bien, agradecerle también a todos los que participaron y desearles muy buenas noches. Muchas gracias.